y empezamos a hacer recargados. Y también empezamos a ver, no pueden ver la presentación, ¿verdad? Ya sé que siempre pregunto lo mismo, pero bueno, vamos a hacer esto para que sea más fácil. Todos pueden ver el whiteboard, ¿verdad? Sí. Ok, bien, entonces, perdón, para que esté todo en el mismo lugar. Ok, bien, entonces, bueno, esto lo copié y pegué de la presentación que les mencioné hace un momento. Lo que vamos porque mi letra es espantosa, entonces me cuesta mucho trabajo escribir en el pizarrón, pero pues intento de hacer dibujitos. Entonces, lo que vamos a empezar a ver el día de hoy son redes estocásticas, ¿ok? Uy, se confirma mi enunciado. Entonces, por favor, alguien dígame ¿a qué nos referimos con redes estocásticas y por qué son importantes en biología, para estudiar sistemas biológicos complejos? Adelante, por favor. Acuérdense que si alzan la mano no los puedo ver porque solamente estoy viendo el whiteboard. No se amontonen, por favor, pero alguien hable. Vamos, todos los biólogos saben esta respuesta. Y seguro algunos matemáticos y matemáticos aplicados también. ¿Sí? Las redes estocásticas, lo que son es un sistema dinámico que tiene pasos aleatorios y que pues supongo que como las redes igual tienen su espacio de estados y todo, y es importante la estocasticidad o la parte aleatoria porque nos permite simular estos cambios repentinos en el ambiente o ruido de factores que no podemos controlar. Exacto. A ver, por un lado, eso, perdón, ¿quién acaba de hablar? Disculpa que no puedo todavía reconocer sus voces. ¿Abraham fue? ¿No? ¿Quién fue? Sí. Bien, Abraham. gracias. Su compañero Abraham acaba de decir algo importantísimo. Hasta el día de ayer, algo que habíamos trabajado eran modelos deterministas que lucían de esta manera. Entonces, lo que decíamos, o sea, en particular estamos hablando de sistemas dinámicos discretos, más en concreto redes booleanas. Entonces, escribíamos nuestros modelos de esta manera. Decíamos, el estado de mi nodo x, y al tiempo t más 1 es una función, la iésima función de todo mi vector de variables de estado. Entonces, hasta aquí nos quedábamos. Hasta ayer nos quedamos hasta aquí nada más. Pero si se fijan, eso es bastante arrogante. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que yo sé que en esta función, que incluso anteayer les comenté que hasta tiene un nombre medio arrogante, ¿no? Son la governing equation, así le dicen en inglés. Pues, bueno, no por nada son los imperialistas. Governing equation. Ecuaciones que gobiernan la dinámica. Entonces, cuando yo escribo un modelo así, estoy diciendo, yo sé que yo conozco todo lo que va a determinar que cambie X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es mi nodo XY, por ejemplo, no sé, NFKB, ¿no? Con lo que vieron hace un par de días, ayer, perdón, el tiempo pasa raro. Depende voy a inventar, de IL6, de TNF alfa, y lo activan estos dos. Y digo, ya, punto final. Esto es todo lo que sucede, no sucede nada más. Pero igual que en la física, que hace pues un siglo aproximadamente, se empezó a aceptar que no era posible describir todo el mundo de forma determinista, en biología también empezamos a aceptar que además de lo que conocemos, puede haber algo que no conozcamos.
que es el ruido, que también puede afectar lo que le está sucediendo a mi variable de estado, ¿ok? Entonces, la primera interpretación, pero no la única, de un modelo con redes estocásticas es básicamente ser un poco más modesto y decir, sí conozco esto, ¿sí? O sea, sí conozco, de hecho esto se llama, le llaman algo así como parte de forzamiento, bueno, esta parte terminista, perdón, alguien ha llegado a mi casa, un segundo. Sí, sí, disculpe. Sí, gracias. Perdón, ¿podría por favor anotar que pueden pasar siempre? No me tienen que preguntar. Siempre son bienvenidos a este lugar. Gracias. Qué amable, gracias. Gracias. Disculpen, por favor. Son los problemas de trabajar en casa. Entonces, bueno, decíamos que una de las primeras interpretaciones de este factor ruidoso que vemos con redes estocásticas es justamente ser un poco más modestos y aceptar que no conocemos todo, que todavía no hemos descrito todo lo que gobierna la dinámica de mi sistema y más aún, quizás incluso aceptar que jamás vamos a conocer todo, ¿sí? O todavía más aún, aceptar que los sistemas biológicos por construcción o por definición son ruidosos, ¿sí? Entonces, estos modelos estocásticos son importantísimos por estas razones. Aquí lo escribí, esto lo copié y pegué de la presentación, entonces ahorita lo van a ver un poquito más bonito. Entonces, fíjense, hasta ayer estábamos trabajando con redes deterministas, en donde básicamente yo digo que conozco todo lo que va a gobernar mi dinámica. Hoy empezamos a ver por primera vez modelos estocásticos, donde le metemos factores aleatorios a mis ecuaciones y por lo tanto le meto también incertidumbre. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, como todos ustedes saben, y más los biólogos, y por eso me interesa, sé que eso digo cada clase, pero es que es la primera vez en 7 años que llevo dando clases de biología de sistemas, que es para biólogos, digo, todos los demás bienvenidos también, pero me parece importantísimo que como biólogos nos demos cuenta de la importancia de considerar modelos estocásticos, porque sabemos, sobre todo si hemos estudiado algo de teoría de evolución y demás, que los sistemas biológicos no son deterministas. Hay muchísima variabilidad. Si algo tienen en común los sistemas biológicos es que son variables, ¿no? O sea, cualquiera que haya hecho un muestreo de lo que sea, ya sea de árboles, de bacterias, de proteínas, siempre van a observar, a veces lo representan con box plots o con distribuciones, con histogramas, pero siempre vamos a ver que hay una desviación del promedio determinista, ¿correcto? ¿Hasta acá todos me siguen? Entonces, para representar esta desviación del promedio determinista, que es lo que nos daría la parte determinista de mis ecuaciones, es que le empezamos a meter ruido. Y esto nos va a permitir sacar información más rica sobre algo que en un lenguaje un poco más teórico se le llama momentos mayores a 1 de una distribución, ¿no? O sea, el primer momento de una distribución es el promedio, el segundo es la varianza, el tercero la kurtosis, o sea, qué tan largas son las colas de mi distribución, etcétera. Y esas propiedades también son importantes en biología. Y lo que nosotros logramos con modelos estocásticos es justamente intentar entender cuáles son los mecanismos que subyacen estas diferentes propiedades más allá de la media o de la mediana o del promedio de una distribución que refleja la variabilidad poblacional en un sistema biológico. ¿Ok? ¿Hasta acá me siguen? Entonces, bueno, asumiré que sí. Entonces, hasta ahora
Em, Algo que hemos discutido es que, bueno, cuando le metemos este factor de ruido, estamos siendo más modestos, diciendo que pues, no lo conocemos todo. Pero hay otros factores de ruido también. Por ejemplo, y algo que seguramente todos los que hayan hecho algún experimento se han topado, puede haber ruido en el muestreo, ¿no? Eso es algo bien importante. O sea, puede ser que, por ejemplo, mi proteína XY, o sea, su concentración en la célula, no sea directamente observable, sino que lo que yo puedo observar, más bien, es algo que podría llamar quizás XY gorrito, que es el XY observable, o simplemente un muestreo de XY. Entonces, en el proceso de observar mi sistema, ya le estoy metiendo ruido, ruido en el muestreo, ruido en la observación. También metiéndole ruido a mis ecuaciones es una forma de simular estos experimentos, ¿ok? Esto se supone que es un ojo, simular estas observaciones. Pero algo que vamos a ver más adelante, cuando empecemos a ver modelos continuos con ecuaciones diferenciales, es que además podemos, en sistemas biológicos, también hay algo que se llama ruido intrínseco. Ruido intrínseco, otra vez, es un concepto que tomamos prestado de física estadística en particular, en donde aceptamos también que los mecanismos de regulación, ¿sí? Que estamos modelando con nuestras redes booleanas en este caso, pues realmente no obedecen a colisiones entre moléculas que son eventos intrínsecamente estocásticos. Por eso la palabra intrínseco, o sea, el hecho de que, por ejemplo, supongamos que lo que estoy diciendo aquí es que la citosina IL-6 y la citosina TNF-alfa lo que hacen es activar factores de transcripción que se van a sentar en el promotor de mi gen de NF-κB, pues el hecho de que estas dos proteínas, o bueno, factores de transcripción de respuesta a estas dos citocinas, se asocien o no a este promotor es un evento probabilístico. Puede ser que si repito mi experimento muchas veces lo vea de forma consistente, pero en realidad puede o no suceder porque depende de coaliciones estocásticas entre estas moléculas, que son proteínas, y el ADN, que además está presente en pocos números en la célula. Entonces, esto lo vamos a ver también más adelante, pero es como nuestra primera aproximación a modelar o a aceptar que los sistemas o que las regulaciones en biología son intrínsecamente estocásticos también. Más aún, también hay otro tipo de ruido que se llama ruido extrínseco, y este ruido se refiere a que, por ejemplo, puede haber variaciones microambientales. Ayer vimos un poco de microambiente y anteayer también, pero que puede haber variaciones tanto en el caso de fenotipos celulares, para seguir la discusión que teníamos ayer, eh, puede haber variaciones en contexto celular, puede haber variaciones en concentraciones de moléculas, puede haber variaciones en momento histórico en el que se encuentra la célula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este ruido extrínseco que tiene que ver con el contexto celular, también llamado en alguna terminología el problema del chasis, ¿sí? O sea, porque es el contexto en el que se lleva a cabo esta regulación, pues también es algo que es estocástico o que es tan complicado o involucra tantos componentes que no podemos describirlos de forma explícita y determinista, y entonces es más cómodo, digamos, representarlo con un término ruidoso, ¿ok? Más aún, también podemos tener algo que se llama ruido estructural, en donde básicamente aceptamos que quizás en la célula A tenemos una activación de este gen por estas dos moléculas, pero quizás en la célula B, IL-6 está teniendo un efecto estructuralmente diferente. En vez de una activación, una inhibición sobre este gen. Entonces, estos cambios se llaman estructurales porque se observan desde la topología de las interacciones en mi red de regulación. También se puede empezar a aproximar metiéndole un término ruidoso a mi sistema dinámico no lineal.
Entonces, pues si se fijan, o sea, si nos faltaban razones para empezarnos a clavar con esto, pues espero que ya no nos falten. Es más, nos sobran razones para hacer redes estocásticas, para estudiar modelos estocásticas. Y bueno, quizás por último, es que aunque quisiéramos, digo, yo discutiría que fuera deseable, pero supongamos que queremos jugarle bueno, iba a decir a Ricardo Solé, bueno, quizás alguien lo conozca, quizás no, pero aunque deseáramos eliminar el ruido en sistemas biológicos sintéticos, por ejemplo, esto no es posible, o sea, no es posible por todas estas razones. Entonces, bueno, por eso es que pues estudiamos también desde la biología de sistemas redes estocásticas, ¿ok? Entonces, eh, ahora, por todo esto, pues nosotros utilizamos modelos matemáticos que representen, que nos permitan representar los mecanismos que subyacen justamente esta variabilidad. Queremos entender, por ejemplo, por qué una población de células, si nosotros muestreamos, no sé, de bacterias, por ejemplo, ¿por qué la mayoría va a responder a un tratamiento de antibióticos, pero por qué va a haber colas largas y algunos bichos raros, ahora sí que bichos raros, que van a estar felices aunque yo les ponga antibióticos, y estos van a ser los responsables que van a repoblar toda mi población? Entonces, este tipo de preguntas, que son, por ejemplo, preguntas que tienen que ver con kurtosis, o sea, con el segundo momento, el tercer momento de mis distribuciones, no los puedo responder con modelos deterministas, necesito modelos estocásticos para responder eso. Incluso, esto lo van a ver en una práctica más adelante, ¿qué tal que yo tengo, no sé, voy a un bosque tropical y entonces mido cómo se distribuye el tamaño de las hojas, y en el bosque uno veo que se distribuyen de forma muy angosta, que hay muy poca variabilidad, que todas las plantas se parecen bastante, pero en el bosque 2 al que voy, observo que aunque la media es la misma, tengo una varianza brutal. Entonces, pues claro que esto también es una propiedad que puede tener repercusiones ecológicas o evolutivas, y que me interesaría como modelador matemático ser capaz de representar, estudiar y entender por medio de sistemas de ecuaciones. Entonces, por eso es que necesitamos modelos, versiones estocásticas de nuestros modelos mecanicistas, y pues vamos a empezar con el más sencillo de todos, que es justamente con un término de ruido aditivo. Entonces, una forma de interpretar esto, quizás la forma más sencilla de interpretarlo, es decir, que pues le vamos a meter a nuestro modelo determinista, híjole, esto está más garabateado que quién sabe qué, pero bueno, ni modo, que le vamos a meter a nuestro modelo determinista una probabilidad de desobediencia de nuestras ecuaciones deterministas, ¿sí? Sí, de nuestras ecuaciones gobernantes. Entonces, pues bueno, con este preámbulo, ahora sí vamos a empezar a ver el artículo para ver un ejemplo un poco más concreto. Antes de pasar a eso, quisiera preguntarles si tienen alguna duda sobre esta parte. Voy a grabarlo de una vez. Ok. Bien, entonces, voy a ahora compartir otra pantalla, que es esta. Entonces, ahora sí, acuérdense que es importante que participen. Entonces, el artículo que vamos a discutir el día de hoy es este de acá, y pues empieza bastante tranquilito. Empieza con la primera figura. ¿Pueden ver la pantalla de Mendeley? Sí, ¿verdad? Sí. Gracias, Kemal. Entonces, empieza con esta figura que ya a todos ustedes les debe parecer bien, bien, bien conocida. Entonces, ¿quién me explica figura 1? Yo. Adelante. Te escucho. Me voy a parar porque tengo que conectar mi computadora, pero te estoy escuchando. Ok, pues en la primera figura nos presentan pues el modelo con el que van a trabajar, que es Arabidopsis thaliana, y nos dicen que
ellos quieren ver cuál es o cómo se comporta la floración. Y entonces en la primera figura, bueno, metiéndole ruido al modelo, y la primera figura nos muestra estos, ay, ¿cómo se llaman? Meristemos, que son, bueno, es la parte apical donde se va a formar los órganos de la flor. Y bueno, en la parte A nos dicen que hay 4 regiones que son, bueno, están descritas por los genes de la parte D, que es el I, no, es L1, 2, 3 y 4. Y ahí en esa misma parte, en la parte D, vemos con las bolitas grises esas entradas que están, creo que eran emprendidas, si no me equivoco. Y bueno, en la parte B vemos que también existen otros 6 genes que se desarrollan para dar lugar a los sépalos, a los pétalos, a los carpelos y a los estambres. Y esos también son importantes. Y bueno, también hablan sobre otros 5 genes que están dados por el modelo ABC, que también originan, me parece que son los carpelos y los estambres. Súper. Entonces, esto es muy similar a lo que lo que veíamos los últimos 2 días, ¿no? Pues aquí es una representación más abstracta. De hecho, fue bueno que ayer Héctor preguntara cómo representar de una forma no tan caótica estas redes, porque justo ya aprendimos también a representarlos así en circulito, y entonces, pues justamente el patrón de prendido y apagado, pues corresponde a la secuencia de nodos en la red, ¿no? Entonces, de una forma muy similar a lo que, o análoga, de hecho, a lo que veíamos los últimos 2 días, perdón, es que no logré ir por mi cargador, perdón, un segundo. Es que no lo encuentro. Es que está en mi mochila, qué brutal. Todo esto grabándose, bueno, ya ni modo. Pues bueno, es como la misma lógica que veíamos ayer, ¿no? Solamente una representación visual diferente. Entonces, nuevamente vemos las cuestiones de multiestabilidad que veíamos ayer para los fenotipos de células T y pues justamente estos patrones de prendido y apagado que corresponden a los atractores de esta red regulatoria, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la primera figura, check. Ahora, yo sé que normalmente nos vamos figura por figura, pero ahora solamente quisiera que nos detengamos un momento en las ecuaciones. Esto es algo que vamos a estar haciendo a lo largo del curso. Cuando leemos artículos, digo, ustedes idealmente lean todas las palabras de principio a fin, pero cuando se discute normalmente nos vamos directamente a las figuras y también, en el caso de un curso de biomates, como es nos vamos también a las ecuaciones. Entonces, solamente quiero estar 100% segura que todo el mundo entiende qué dice aquí, qué representa ecuación 1. ¿Quién me dice? La ecuación 1 es cómo representamos el modelo determinista. Entonces, del lado izquierdo tenemos cómo va a ir avanzando conforme aumentamos los pasos en el tiempo. Y del lado derecho tenemos las reglas que nos dicen cómo se va a ir dando eso. O sea, las reglas lógicas que habíamos visto aplicadas a las variables que tenemos en nuestro modelo. Exactamente, que es de hecho la misma notación que utilizábamos, nada más que aquí en vez de ponerle un gorrito,
como hacíamos en el pizarrón, pues escribieron explícitamente todo la colección de variables de estado que conforman el vector, ¿correcto? Entonces, sí, muy bien. Luego, muchas gracias, Héctor. Lo siguiente es garabatos. Bueno, esta figura 2 no es tan relevante, no las podemos saltar en realidad, a menos de que alguien quiera decir algo al respecto. Ok, entonces simplemente es la comparación entre atractores, ¿no? Es decir, pues sí, son diferentes. Ahora nos vamos directamente a la siguiente ecuación. ¿Quién me dice qué dice aquí y cómo se relaciona a lo que les acabo de explicar en pizarrón? ¿En qué difiere ecuación 2 de ecuación 1? Sí, perdón. Es la desobediencia, precisamente, ¿no? Que con una determinada probabilidad beta, Sí. la regla no va a ser lo que dice la ecuación, sino precisamente lo contrario, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces aquí efectivamente si tenemos un eta igual a 0, pues recuperamos el mismo modelo determinista con el que estábamos trabajando. Entonces, fíjense, en realidad lo más importante de este artículo, o sea, porque hasta para nosotros, pues, porque pues esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ya casi hasta seguro se aburrieron de otra vez ver patrones de prendido y apagado. Ya es la tercera vez que lo vemos, ¿no? Lo habíamos visto una vez antes del paro con las comunidades ecológicas, lo vimos ayer y anteayer con células T y lo volvemos a ver hoy para regiones de meristemos florales. Entonces hasta acá, pues como, pues bien. Aquí es donde empieza lo interesante para nosotros, porque a ver, quiero hacerles una pregunta y quien me la responda, bueno, lo voy a hacer, entendido muy bien. Si yo utilizo, a ver, imagínense que yo inicializo mi sistema en un atractor. Por ejemplo, en el atractor que corresponde a cépalo, ¿ok? En este atractor de acá. Entonces, imagínense que yo asumo que al tiempo 0 estoy en atractor cépalo y asumo también que mi modelo es determinista. ¿Cuál es la probabilidad, sí? ¿Cuál es la probabilidad que yo a los 100 pasos esté entonces, dada esa condición inicial, en el atractor pétalo? Es 0. Eso. Bien. ¿Por qué? Porque ya es un atractor. Y exactamente. Exactamente. Por definición de atractor, ¿correcto? Entonces, si yo empiezo en un atractor y mi sistema es determinista, pues nunca voy a salir de ahí, jamás en la existencia. Entonces, si yo le quiero meter dinámica a transiciones entre atractores, a decir, bueno, pues quizás hay un ordenamiento temporal que primero se forma un sépalo, luego un pétalo, luego un estambre, luego un carpelo. Os estoy diciendo, le estoy metiendo temporalidad a este proceso. Tengo que perturbar a mi sistema de cierta manera con ruido. Entonces, para responder esa pregunta y varias otras, se pueden responder también con eso, es que necesitamos necesariamente meterle un eta, un factor de ruido mayor a 0, ¿correcto? Cuando yo le meto un factor de un factor de ruido mayor a 0, entonces, si ahora yo les vuelvo a preguntar exactamente lo mismo, pero en vez de decir un modelo determinista, digo un modelo estocástico, ¿qué me van a responder ahora? Entonces voy a reformular la pregunta. Si ahora les pregunto, asumamos que tenemos un modelo booleano estocástico con una eta mayor a 0. Supongamos también que yo inicio en una condición inicial en sépalos. Después de 100 pasos, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema ahora esté en atractor pétalos? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿O cómo lo responderían? Pues en el caso del artículo es con la matriz, ¿no? Esa matriz la elevan a la 100. Sí. Y ya.
Exacto. La pregunta rápida que es la que podemos responder el día de hoy, porque mañana nos vamos ya a meter, vamos a ensuciar las manos y meternos a trabajar esto más computacional y matemáticamente, pero en realidad la respuesta rápida en este caso es, pues, no se sabe a priori, hay que hacer el experimento, hay que hacer el cálculo, hay que preguntarle a la computadora, ¿es una propiedad emergente? Si se fijan, desde ayer o anteayer estábamos platicando mucho de esto de propiedades emergentes. Yo tengo un modelo, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué tengo que hacer computacionalmente o matemáticamente para llegar a cierta conclusión? Entonces, por ejemplo, en este caso, para responder esta pregunta, pues hay que hacer un experimento numérico quizás con un componente analítico importante, pero pues justamente de eso consiste su práctica de mañana, ¿no? Entonces, con esto, de hecho, una parte importante que van a derivar mañana utilizando paquetería es justamente la derivación de esta matriz de transiciones. Entonces, bueno, aquí no están todos los atractores, pero mañana van a ver que realmente es una matriz de 10 por 10, porque tenemos 10 atractores en el sistema. Entonces, esta matriz lo que representa es las probabilidades de pasar de un atractor a otro en un paso en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo se calcula eso? Pues bueno, se puede calcular de forma exhaustiva simulando este modelo estocástico. Híjole, perdón, ¿dónde ya lo perdí? Este modelo estocástico el suficiente número de veces como para poder aproximar de forma empírica o numérica la distribución de probabilidades que se muestra en esta matriz, ¿ok? Entonces, mañana lo va a quedar más claro porque justamente van a hacer este ejercicio. Entonces, lo que se hace es, se simula una y otra vez. Entonces, empiezo en este atractor y luego simulo muchísimo tiempo o simulo varias veces el siguiente paso dado este modelo y guardo por un histograma, construyo un histograma que me permita meterle aquí números que corresponden a probabilidades de pasar de un atractor a otro. Ahora, mañana vamos a ver esto con más cuidado. Ahora solamente quiero que me digan, pregunta del millón, ¿por qué tengo, esto es el modelo, resultado de mi modelo estocástico? Si se fijan, tenemos en un lugar especial en cualquier matriz, siempre algo en lo que nos fijamos comúnmente es en la diagonal. Entonces, si se fijan, ¿quién me dice en qué difieren los números de la diagonal a todos los demás números en esta matriz y por qué? ¿Qué le salta a la vista? ¿Quién me cuenta? Se acercan todos a uno, ¿no? Exactamente. Y más aún, perdón, Isaac, exprimiendo todavía más lo que acabas de decir, asumiendo que el sistema fuera determinista, ¿qué encontraríamos en la diagonal? Unos. Unos, exactamente. Y en todo lo demás, ceros, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que aquí tengamos números cercanos a uno en la diagonal y cercanos o mucho más pequeños en todas las demás regiones de la matriz de Markov de transiciones, pues justamente nos indica que, pues, si bien sí le metimos ruido al sistema, pero bueno, de hecho, dependiendo de la magnitud del ruido, va a ser la desviación de 1 en la identidad y del 0 en todo lo demás, ¿correcto? Entonces, esto es con lo que vamos a estar trabajando. Esta matriz de Markov es la que nos va a permitir ahora construir la figura más importante de este artículo, que es, bueno, esta de acá. ¿Quién me explica esta figura? Yo. Adelante, Mario, por favor. Bueno, ahí lo que hicimos fue precisamente usar el modelo estocástico a partir de la matriz o ¿Sí? Comenzando a partir de 80.000 configuraciones de céfalo para ver cómo pasaban del atractor de céfalo hacia otros atractores que representaban los pétalos, estambres y carpelos. Y se dieron cuenta que ahí sí, sí había transición entre atractores,
y que de hecho se repetía lo que se ve biológicamente del modelo ABC. Primero se desarrollan como, de acuerdo a esta probabilidad de la gráfica, primero son sépalos, pétalos, y bueno, biológicamente se esperaría primero estambre según lo que es el desarrollo, pero lo justifican precisamente con los genes de la función C que sacamos y que se expresa primero para dar estambres. Entonces dicen que es probable que como se expresa primero, igual y el desarrollo del carpelo empieza primero que los estambres, y por eso en este modelo estocástico esto es evidente. Fantástico, súper. Y nada más para ponerle la cereza al pastel, ¿cuál es la diferencia entre A y B, por ejemplo? ¿Por qué tenemos tantas similares? ¿Qué es lo que varían? O sea, cualitativamente es similar, ¿no? Pero pues, en algunos pasan cosas más rápido que en otros. ¿Sí? El ruido, ¿no? Exacto, la magnitud del ruido. Fantástico. Bien, 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 bien. Entonces, si se fijan, estos también me gusta mucho que empiezan a seguir como la lógica de construcción de narrativas en biología de sistemas, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros elegimos un ruido a priori, pero pues si yo digo, pues un ruido de 0.5, bueno, eso es muchísimo, ¿no? O 0.05. Y pues me pueden preguntar, ¿y por qué ese? ¿Y por qué no uno más alto o uno más bajo? Entonces, algo que yo tendría que poder argumentar es que mis resultados son invariantes a mis elecciones a priori de parámetros en el sistema, en este caso de la magnitud del ruido. Entonces, tengo que ser capaz de justificar que no le estoy metiendo a priori artefactos a mi modelo matemático. Es decir, que lo que yo estoy obteniendo no es una consecuencia artificial de los supuestos de mi modelo, por ejemplo, la elección de la magnitud del ruido. Entonces, pues muy buena observación. ¿Ok? Y finalmente, bueno, después algo que hacen que nos vamos a saltar ahorita porque no hemos visto ecuaciones diferenciales, lo vamos a ver en el segundo módulo. Entonces, luego pues empiezan a básicamente hacer exactamente lo mismo otra vez, pero con un modelo continuo. Nos vamos a saltar esto ahorita porque todavía no hemos visto modelos continuos. Y al final llegan a su figura 7, que sería como algo que se le llama pochamente visual abstract o resumen visual, que tiene que ver justamente con una representación gráfica de lo que prueban en este artículo. Entonces, para cerrar la sesión de hoy, ¿quién me quiere explicar la figura 7? A manera de resumen. Vamos, adelante. Pues esto es producir los resultados del artículo a esta figura de cosas, ¿no? Epigenetic Landscape de Washington. Entonces es como una representación gráfica de todo lo que estamos viendo, ¿no? De que los valles son atractores, ¿no? Entonces, Exactamente. los que vimos. Y la flecha naranja sería como el salto del ruido, ¿no? Y que Exactamente. mientras viajábamos, por ejemplo, con un poquito ruido, viajábamos entre cosas que sean del tipo I, y si hacíamos como este salto, pasábamos a estas diferencias de sépalo, bueno, estos otros factores, ¿no? Sí, exactamente, esos otros atractores. Fantástico. Pues, pues muy bien. En resumen, voy a volver a compartir en pantalla lo que, bueno, les puse acá nuevamente las ideas principales. Ya las discutieron todos muy, muy bien. Pues lo que logramos hacer con esto, o sea, se pueden hacer muchas más cosas, como son lo que discutimos al inicio del curso, ¿no? Con un modelo estocástico. En este artículo en particular, lo que buscan es hacer una primera pincelada, un primer esbozo de esto que se llama paisaje epigenético, donde se tiene
una dinámica o un caminar entre atractores con un ordenamiento temporal que corresponde a una trayectoria de desarrollo, ¿sí? Entonces, esto es bien importante, lo vamos a ver mañana con más cuidado al ver nuestra práctica. Por favor, insisto, tómense el tiempo de instalar las paqueterías. En versiones anteriores de este curso también habíamos hecho prácticas similares, pero eran bastante más complicadas porque ustedes tenían que escribir todo el código desde cero. Digo, en este caso lo hubiéramos escrito nosotros y ustedes lo hubieran tenido que entender, pero era sin utilizar tanta paquetería. Entonces, pues colegas, incluyendo la misma Mariana Esther, de quien ayer discutimos un artículo, y otros, se han hecho la tarea de escribir funciones para caracterizar, por ejemplo, nuestras matrices de transición, la matriz de Markov, de una forma de un solo clic. También quiero advertirles que como es computacionalmente costoso, se va a tardar un par de minutos, entonces no se desesperen. Al final van a tener una bonita matriz o deberían obtener una bonita matriz con la que vamos a hacer los siguientes análisis. Pero bueno, realmente nos ahorran una chambota. Entonces, pues por favor, échenle tecleos a la práctica y nos vemos mañana para seguir discutiendo este artículo, pero ahora sí intentando o logrando reproducir estos y otros resultados de este tipo de modelos, ¿va? Entonces, se cortó el internet. ¿Me siguen escuchando? Yo estoy aquí maldiciendo. Como que se corta Sí, se cortó. bastante. Sí, disculpen, el internet no funciona bien en época de lluvias. Pero bueno, ¿alguna duda? Solamente les estaba diciendo que mañana vamos a ver este mismo artículo nuevamente, pero con una práctica computacional. Entonces, por favor, hagan lo posible por instalar las paqueterías. Nos ahorran una chambota de nosotros tener que escribir el código desde cero. Entonces, vale la pena hacer el esfuerzo pues de correr la práctica de principio a fin. ¿Vale? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, observaciones, sugerencias. Nos quedan 5 minutos por si hubiera alguna. Bien, entonces voy a